Yo creo que no hay que olvidar una cosa en medio de todos los aportes que se han dado acerca del tema de Roque Dalton. En primer lugar, hay que rescatar algo que decía el lunes durante la sesión inaugural de la Semana de la Lectura, de la 12ª Semana de la Lectura. Yo decía que hay que rescatar al Roque Dalton lector. Tenemos que rastrear dentro de Roque Dalton las fuentes en las cuales Roque abreva y se nutre su poética, su narrativa, su ensayística, su escrito periodístico, su escrito ensayístico. ¿De dónde de dónde se nutre Roque Dalton? ¿En qué autores bebe para poder escribir él su propia obra? Y es una maravilla descubrir quiénes fueron los autores que influyeron en Roque Dalton. La mayor parte de veces uno pensaría que un autor revolucionario o un autor que es adepto a la revolución cubana de los años 50 o un autor que plantea la lucha armada como uno de los elementos liberadores dentro de una sociedad, tiene necesariamente que ser influido de manera directa por los grandes clásicos teóricos y prácticos del marxismo-leninismo. Nada más falso en Roque Dalton. O sea, los grandes autores del marxismo-leninismo sí están presentes dentro de su obra, indudablemente, pero no son los más fundamentales, no son los autores prioritarios. Hay autores que son mucho más relevantes al interior de la obra de Roque Dalton. Entonces, esa amalgama de autores es lo que resulta fascinante dentro de un trabajo como el suyo. Por ejemplo, en Roque, en lo que es Taberna y otros lugares, ¿verdad?, el libro rojo para Lenin, en lo que son incluso los poemas clandestinos, uno puede detectar una cantidad de influencias muy grande. Desde los poetas y los escritores, los dramaturgos de los siglos de oro españoles, Calderón de la Barca, Lope de Vega, Tirso de Molina, etcétera, etcétera, están presentes dentro de la obra de Roque. Roque incluso juega con ellos como autores que le dejan y le dan significado a muchos de sus poemas. Aquel poema, Polvo serán más polvo enamorado, Roque lo modifica, lo parafrasea y lo pone dentro de uno de sus propios poemas y lo hace parte de su propia obra poética. Roque está jugueteando con aquellos autores del siglo de oro español. Quiere decir que los conoce, quiere decir que los ha leído, quiere decir que les rinde homenaje a través de su propia poética. Pero así como están los autores del siglo de oro español, también está Whitman. Walt Whitman es uno de los autores capitales también dentro de la obra de Roque Dalton. Dentro de la novelística y la narrativa de Roque, James Joyce es otro de esos autores importantes. Raymond Carter,